Estamos tratando, hermanos y amigos, de comprender todo aquello que somos y tenemos en Cristo. Y como si abriéramos un baúl de tesoros, hemos empezado a extraer de la palabra del Señor aquellas riquezas con que hemos sido bendecidos por Dios al estar en Cristo. Y vimos cómo hemos sido bendecidos con un amor electivo derramado sobre el pueblo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y vimos en segunda medida lo que denominamos la riqueza del perdón por gracia. Como no alcanzamos a completar esta exposición de Efesios 1:7, pues hoy tendremos la segunda parte de la misma. Como anteriormente dije, vamos a llevar nuestros ojos al versículo 7, hacia una bendición que los hijos de Dios y que los elegidos tenemos al estar en Cristo. Y dice, en quien, es decir, allí está hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el perdón de pecados, como lo definimos, es un acto de la gracia de Dios que descarga, o si así usted quiere, que donde Dios exime de la obligación que un pecador tiene de ser castigado por su pecado. De eso se trata el perdón. Dios eximiendo a un pecador de la consecuencia que él tendría por pecar. Dios descarga de hombros del pecador la sentencia del castigo que debería recibir. ¿Y por qué Dios puede perdonar pecados? Por la satisfacción realizada por Cristo en la cruz. Y como lo leíamos allí, el perdón de pecados no es un don que se halle fuera de Cristo, sino dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiere decir que ya que Dios Padre acepta el sacrificio de Cristo en la cruz a favor de su pueblo, entonces su pueblo es eximido del castigo que ese pecado merece. No necesariamente, hermanos, de las consecuencias que ese pecado trae, pero sí del castigo que ese pecado merece. Eso quiere decir que por la libre gracia de Dios, la justicia de Cristo en la cruz disuelve y hace cesar la obligación del castigo que surge por la pecaminosidad. Vimos la vez pasada dos cosas. ¿Cuál es la base del perdón? Y la base del perdón está definida en nuestro texto bajo la frase, según las riquezas de su gracia. Eso quiere decir que gracias a que Dios es un Dios rico en gracia, los creyentes podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Vimos un segundo punto que llamamos el ámbito del perdón. La base es la riqueza de la gracia de Dios. ¿Y cuál es el ámbito? Dios, ¿dónde dispensa el perdón de pecados? Y vimos en Cristo, en esa frase, en quien tenemos. En quien tenemos. El perdón de pecados, hermanos, es una gracia que Dios ha diseñado para su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Pero ese don que ha sido, llamémosle así, destinado para los elegidos, viene a aplicarse a un individuo cuando este individuo
cree en Cristo y se arrepiente. No podemos nosotros pensar que ya que este don fue dado a los elegidos desde antes de la fundación del mundo, ese don se le aplica a ellos como sea, hagan lo que hagan. No, el mismo Dios que dispensó ese don sobre los elegidos, en el tiempo va a aplicar el perdón de pecados a todos los elegidos. Pero ¿cómo lo va a aplicar? Cuando ellos, por la gracia de Dios, vienen arrepentidos y creyendo en Cristo. Y así, ese don planeado desde antes de la fundación del mundo viene a aplicarse a la vida de los elegidos. Esto es otra forma de decir que nadie puede apelar al don del perdón de pecados basado en que es un elegido. No. Entienda esto. Nadie puede apelar. Es decir, nadie puede decir, yo he sido perdonado de mis pecados basado en que soy un elegido. Nadie puede decir eso, ¿sabe? Eso es una trampa. Mire, yo sé, y la Escritura lo afirma, que solamente los elegidos van a recibir el don del perdón del pecado. Eso es verdad. Pero nadie puede afirmar ser perdonado porque es un elegido. Podemos afirmar ser perdonados si hemos venido en arrepentimiento y fe a Cristo. Nunca la Escritura nos lleva a suponer y a fiarnos que somos perdonados mirando si somos o no elegidos, sino que nos da la garantía de ser perdonados si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y por supuesto, hermano, ¿quiénes vienen en arrepentimiento y fe a Cristo? Pues solamente los elegidos. Pero entienda, esto es una trampa. Muchas personas pueden decir, yo creo que soy perdonado. ¿Por qué? Porque soy un elegido. ¿Y cómo lo sabes? O sea, ¿cómo sabes que eres un elegido de Dios? ¿Cómo sabes que has sido involucrado en los planes de Dios para salvación? No hay otra manera que una persona, a la simple vista o simplemente pensando o percibiendo que es un elegido, no es la vía. Pero si viene arrepentido de todos sus pecados, creyendo en Cristo como Salvador, tiene garantía, ¿sabe? Y lo dice la Escritura en Hechos 3:19. En Hechos 3:19, nótese usted cómo el Evangelio estaba siendo predicado en la época apostólica. Hechos 3:19, el apóstol Pedro en este sermón se dirige a su audiencia diciendo así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note, él no dice, ustedes recibirán el perdón de pecados si creen que son elegidos, o recibirán el perdón sintiéndose elegidos. No, dice que recibirán el perdón de pecados si se arrepienten y se convierten. Esto es muy importante entenderlo, porque el perdón del pecado no es una gracia indiscriminada que se le aplica al pecador, crea o no crea, se arrepienta o no se arrepienta. El don del perdón del pecado es un don exclusivo para los que se arrepienten y creen en Cristo como el Salvador de los pecados. No sería consecuente con la santidad de Dios extender el perdón de manera absoluta, tanto si una persona se arrepiente y cree como si no. Pero hay perdón, es lo que dice Efesios 1:7. Es un don
Entonces el asunto es así, más o menos, hermano. En la eternidad, Dios dio ese don a la iglesia, elaboró un plan para perdonar sus pecados, y en el tiempo, con los elegidos, el Señor envía su Espíritu para que ellos se arrepientan y crean, y cuando eso ocurre, Dios perdona en el tiempo sus pecados y se hace efectivo ese plan que se elaboró desde antes de la fundación del mundo. ¿Me hago entender, hermanos? Esto es necesario para que no desprendamos el don del perdón del pecado del contexto que estamos estudiando, de cómo Dios ha bendecido a su pueblo aún desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí le pongo un dilema a pensar, para que usted medite. Vamos a hablar de Francisquito. Francisquito ha sido destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Dios lo ha elegido para que él sea salvo. Pasa el tiempo y resulta que en algún momento de la historia nació en este mundo de dos padres, Francisquito. Pero él, siendo elegido, como no se ha arrepentido de sus pecados, él está bajo la ira de Dios, aunque esté metido en el plan elector de Dios para salvación. Él es un elegido, pero aún su elección no se ha hecho cierta en el tiempo. No por el hecho que él sea un elegido podemos decir que Francisquito desde pequeño es salvo. No, no es salvo. Será salvo cuando por la gracia de Dios el Señor envíe su Espíritu y este hombre proceda al arrepentimiento. Allí, solo allí, deja de ser un hijo de ira para convertirse en hijo de Dios por la fe. Así que, hermanos, aun cuando él haya sido amado eternamente, duró un tiempo bajo la ira y la desaprobación de Dios. Son misterios, hermano, pero así es que la Biblia nos enseña a pensar. De manera que ninguno puede andar por la vida diciendo, soy un elegido, pero ajeno al arrepentimiento y la fe. No puede ser. Una tercera parte que vamos a ver en este sermón es la naturaleza del perdón. Estamos desglosando el versículo 7. Y ya vimos la frase, según las riquezas de su gracia, ya vimos la frase, en quien tenemos, y ahora vamos a analizar la frase, el perdón de pecados, el perdón de pecados. Hermanos, como esto es una joya, la Biblia no solamente nos va a dejar ver una faceta para que podamos entender qué es el perdón de pecados, sino que nos va a mostrar el perdón de pecados desde muchos puntos de vista, con dos intenciones. Una, que usted y yo reconozcamos la múltiple manera en que el pecado se manifiesta. El pecado no es solo una cosa, y cuando la Biblia habla del pecado, a manera de ejemplos, lo pinta de la peor forma. Y el perdón de pecados, es lo segundo. Para eso la Biblia nos habla de muchas perspectivas, para que entendamos la riqueza de lo que es el perdón de pecados. Así que vamos a mirar algunas maneras como la Biblia habla del perdón de pecados. Y así vamos a entender cuál es la naturaleza, es decir, en qué consiste, de qué trata el don del perdón. Bien, en primera medida, cuando hablamos del perdón de pecados, hablamos que el creyente es absuelto del pecado como de una deuda, Y entonces la palabra de Dios lleva nuestros pensamientos a un contexto específico y habla de cosas muy conocidas para nosotros, las deudas. Y entonces la Biblia presenta al pecado en Mateo 6:12 como una deuda adquirida.
pero para con Dios. En el Padre nuestro el Señor nos enseñó a orar y perdónanos nuestras deudas, y ahí es una clara alusión al pecado. El pecado, desde un punto de vista, visto desde esa forma, es como una gran y grave deuda. Una deuda que se acumula delante de Dios. No es una acumulación superficial, es una acumulación real de días, meses y años de transgresión al Señor. Si la Biblia no se equivoca y nos dice que todo ser humano es pecador y que todos los días esa es su realidad, debemos entender que por años hemos venido acrecentando la deuda para con Dios. Nosotros tenemos deberes para con Dios y deberes para con el prójimo. Y si solamente nos arrimaran a esa pequeña lista de 10 mandamientos, si solo nos arrimaran a diario a lo que se conoce como el decálogo y nos hicieran un test, como quien revisa un carro, ¿verdad? Entonces tiene una lista y empieza desde por arriba hasta el motor y va chuleando lo que va encontrando. Si eso hicieran con nosotros todos los días, desde el primer hasta el último mandamiento, desde no tendrás dioses ajenos hasta no codiciarás, 10 mandamientos uno a uno, entonces tendríamos que decir: mi deuda se acrecentó 10 veces otra vez, porque ni hemos sido leales para con Dios como Él espera, ni hemos sido leales para con el prójimo según los 10 mandamientos. Ustedes reconocen los 10 mandamientos, 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos, nuestros deberes para con Dios. Los últimos 6, nuestros deberes para con el prójimo. Y no lo hemos hecho. Alguno pudiera al menos decir: bueno, el resumen de la primera tabla es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Al menos el resumen, pudiéramos decir, ni siquiera el resumen. Y el resumen de la segunda tabla: amarás a tu prójimo como a ti mismo, tampoco lo hemos hecho. Y entonces nuestra deuda se acumula tanto que la palabra de Dios nos enseñó a pensar que con respecto o con esa visión que nos está dando, nuestra deuda de pecado es impagable. Impagable. Nótese usted, el Señor contó una parábola alguna vez y para darnos una luz dijo que un hombre le debía a otro 10,000 talentos. Una cosa impresionante, una deuda impagable. Y en el caso de los pecados, se considera que nosotros no podemos reponer el daño hecho. No podemos. Así que nuestras transgresiones se han aumentado tanto, que se han acumulado tanto, que la deuda es impagable. No solo porque venimos heredando un mal de Adán. Como tal, nuestro pecado, lo que se conoce como el pecado original, la fuente de nuestros pecados, ya nos arroja a una deuda. Sino que además de esa deuda impagable que nos heredó nuestro padre Adán, nosotros la hemos incrementado con el pecado actual. Así que si alguno dijera: qué pesar con Adán que nos dejó esta deuda. Bueno, yo le preguntaría: ¿y solo eso es lo que debe? Saquemos hipotéticamente a Adán de la ecuación, saquémoslo. Y hablemos no de lo que usted heredó, sino de lo que usted ha hecho, ha pensado, ha dicho o no ha hecho. Entonces usted diría: aun cuando no esté en Adán, mi deuda es impagable. Note el lenguaje que la Biblia usa en Job 14:17. En Job 14:17 se utiliza una palabra muy diciente. Dice la palabra de Dios, desde el 16, leámoslo, Job hablando: pero ahora me cuentas los pasos y no has dado tregua a mi pecado.
tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Note este lenguaje, y Job está aquí dándonos a entender más o menos cómo funciona el pecado en nosotros como una deuda. Algo que Dios ha cosido a nosotros, la ha acumulado como en un saco, y lo interesante de esta palabra usada aquí en el versículo 17, y tienes cosida mi iniquidad, la palabra cosida en su idioma primario es la palabra emplaste. Es decir, mi iniquidad está embadurnada, tú me has embadurnado. ¿Entiende? Como si usted estuviera engrasado completamente en el cuerpo. Cuando el pecado es perdonado, esta deuda queda cancelada. Esta deuda queda remitida, de modo que el individuo perdonado ya no está bajo ninguna deuda. Y entonces note el beneficio del perdón del pecado. Cristo asume la deuda impagable por el individuo, porque Cristo en la Escritura es llamado el fiador del nuevo pacto. Él nos fió. Él responde por lo que nosotros no podemos pagar. Y ya que tenemos una deuda impagable con respecto a Dios de todas nuestras faltas y transgresiones, el perdón de pecados es visto como la cancelación de la deuda. Imagine, tal vez usted ha tenido la experiencia amarga de deber. Y tal vez ha tenido la experiencia de pagar la deuda. Pero, hermano, ninguno de nosotros ha tenido una deuda impagable como lo es el pecado. Y ahora, al venir a Cristo y al estar en Cristo, la deuda ha sido cancelada. De esta manera se puede decir lo que Isaías 43:25 afirma. Isaías 43:25 afirma del perdón de los pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Note un acta. Hace algún tiempo hablábamos del acta de los decretos. Un acta como si Dios guardara registro de todos nuestros pecados. Es un gran tomo el que está allí. Y el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Con un borrador que no deja ni siquiera marca allí. Él borra nuestras rebeliones y lo hace por amor a sí mismo. Y dice, nunca más me acordaré. Por supuesto que cuando nosotros pagamos una deuda, no esperamos que se acuerden de ella, porque la hemos pagado con esfuerzo. Pero esta deuda no la pagamos nosotros. Dios aún así afirma, no me acordaré de sus pecados. No hay una deuda que usted deba pagar. Y déjeme aclararle algo. La promesa del perdón del pecado no significa que usted no va a experimentar ciertas consecuencias de su pecado si Dios lo quiere. Lo que está diciendo es que Él nunca va a volver a apuntar en el registro un pecado que ya le fue perdonado. Nunca más. ¿Y cuáles son los pecados que Dios nos perdona? ¿Los pasados? Bueno, los pasados, por supuesto. Los presentes y los futuros.
Quiere decir que la hoja de vida del creyente, del que ha venido a Cristo, no tiene anotaciones, no tiene anotaciones. Y cuando Dios le trata, no le trata porque ha visto algo contra usted. Los hijos de Dios entonces tenemos el privilegio de no ser tratados basados en nuestros pecados. Algunos creyentes, llamémosle en mal uso de lo que se llama palabras ociosas, a veces preguntan lo siguiente: ¿yo qué estoy pagando? ¿O qué estaré pagando? ¿O qué clase de karma es este que me tocó a mí? Y ellos asumen que Dios obra así: te perdono este pecado, pero después por algún motivo el Señor vuelve y dice no, otra vez, hay que apuntar. O usted lo volvió a cometer tal vez y el Señor dice no, ya hasta 3, porque ya 3 veces, ¿cuántas veces debo perdonarle el pecado? Y vuelve y lo apunta. Y entonces empezamos nosotros a experimentar la vida porque Dios está haciéndonos entender y conocer nuestro pecado. Eso no es cierto, son palabras ociosas que usamos. Dios no está tratando a sus hijos teniendo como referencia los pecados que ellos han acumulado. ¿Por qué? Porque esa deuda fue cancelada. De manera, hermanos, no es que Dios le dé una amnesia, lo que pasa es que Dios nunca va a traer un pecado para tratarnos así. Dios mira nuestros pecados, pero los ha perdonado. Dios se duele de los pecados de su pueblo, pero los ha perdonado. Y en el día final, el creyente, quien ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no debe temer, porque el Señor no va a decir, ¿te acuerdas de esto? Porque Él mismo dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Hermano, y esto es una gracia inescrutable. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera entre los pecadores hacemos eso. Seamos claros, hermano, que a veces cuando perdonamos a un ofensor, aún con todo y eso, algo queda en nuestro trato. Algo queda, ¿no cree? Como un remanente. Y aunque sí, efectivamente, en la mayoría de cosas no lo queremos tratar conforme a la ofensa que nos hizo y hemos abandonado todo deseo, aún así tenemos que luchar en nuestra mente para no tratarlo como quisiéramos. No pasa con Dios así. Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones. No hay deuda, no hay un argumento, nadie puede decir, este hombre debe algo delante de Dios. Dios nos trata como, escuche bien, Dios nos trata como si hubiésemos cumplido la primera y la segunda tabla de la ley de Dios. No que la hayamos cumplido, pero nos trata como. Así que cualquiera sea la razón de su sufrimiento hoy como cristiano, cualquiera que sea y del calibre que sea, busque otra explicación, menos que Dios le está cobrando sus pecados. Usted no aguantaría que Dios le cobrara uno de ellos, ni siquiera todos sus pecados. Así que busque otra explicación, invéntese otra cosa, pero no esa, porque si usted es hijo de Dios, Dios no le está cobrando nada. Otra cosa es, hermano, que a veces para nuestra santificación Dios nos deja un recordatorio de las consecuencias del pecado, como una herida, como una costra o como una cicatriz, simplemente para que usted, al ver la mano quemada un poquito, diga, ¿quién tomará fuego en su seno sin quemarse? ¿Me hago entender? Pero no es que Él esté cobrando el pecado. Bien, hay una segunda manera como la palabra de Dios nos habla del pecado, el perdón del pecado. Y el creyente
es liberado del pecado como de una carga. Ahora estamos en otro contexto, ya no es la deuda, sino que el pecado en la Escritura también es visto como una carga, como un yugo. Pero no es una carga sobre nuestros hombros, sino es una carga pesada sobre el alma. Es una carga tan fuerte, tenemos amarrada una carga tan enorme que nuestra alma sucumbe. Y por eso nuestras almas no pueden salir a flote. Es decir, gracias a la carga que tenemos de pecado, ningún ser humano puede tener algún tipo de comunión benéfica con el Señor. Ninguno. El pecado es una carga. El punto no es si el pecado es o no una carga. Lo es. Todo pecado es una carga. Imagínese algo, hermano, que a usted le fuera amarrada una cadena y lo botan al mar, pero por cada pecado se le añade un eslabón más a la cadena. Y entonces, hermano, el propio peso de nuestros propios pecados nos hundiría y allá en el fondo, eslabón tras eslabón, se iría añadiendo, ¿sabe? Es más posible que el Titanic vuelva y flote, hermano. Es más posible eso. ¿Qué hace el pecado como una carga, hermano? No nos deja tener comunión con Dios. Esto en la práctica significa, hermano, yo veo la gente y estos predicadores modernos ahora, ellos andan haciendo alarde de que Dios se les aparece, y tal vez en nuestra ociosidad hemos pensado, ay, me gustaría hoy ver al Señor, que se me apareciera un ángel. Hermano, piense algo, que las personas piadosas en verdad, que pisaron esta tierra y vieron un ángel, aunque sea, ¿sabe cuál es el saludo de un ángel? No temas. ¿Cuál es la cara entonces que estaban poniendo los santos que alcanzaron a ver un ángel? Si ellos, su saludo es no temas. ¿Usted lo puede comprobar eso? No temas. ¿Usted piensa que al ver a Cristo hoy iría corriendo a sus brazos? Le aseguro, usted iría corriendo en sentido contrario. El apóstol Pedro estaba pescando en el mar y no tomó nada. Y el Señor Jesucristo se encontró con él y le dijo, vuelva y tire la red. Y él, sin fe, pero dijo, si tú lo dices, fue. Y dice la Escritura que recogió gran cantidad de peces. Y cuando el Señor se le volvió a parar enfrente, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Ese hombre se sintió desnudo y con vergüenza delante de Dios. Usted y yo atinaríamos, ¿sabe qué? A cubrirnos y escondernos de la presencia de Dios. Y hermanos, el pecado es una carga que nos hunde, en condenación. Dígame si no es una carga, aún como creyentes, cuando pecamos, ¿es fácil para nosotros levantar el rostro al cielo a pedir perdón? ¿No siente usted una cadena aquí en el cuello que le impide aún ver a sus semejantes a los ojos? El pecado es una carga. Así que el punto no es si el pecado es una carga. Tal vez lo que más duele es que carguemos con un gigantesco yunque atado a nuestra alma y no nos demos cuenta que eso es lo que arrastramos. Note el lenguaje de Salmo 38. Salmo 38. Como la Escritura habla del pecado. Salmo 38, versículo 4. Dice el salmista, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza,
como carga pesada se han agravado sobre mí. Es muy gráfico esto, ¿no cree? Mis iniquidades, el punto es, me están aplastando ahora. Y así él confiesa sus pecados. La Escritura no oculta que el pecado es como una gran carga. Salmo 40, ahí mismo, versículo 12. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El pecado es descrito así, hermanos, en la Escritura, como una onerosa carga, en verdad. Por eso el Señor exhortaría a los de su tiempo. Cuando predicó el mensaje del arrepentimiento y la fe, lo predicó entre otras cosas con estas palabras: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No piense que el Señor estaba diciendo: ¿tienes una enfermedad? Yo te haré descansar. ¿Debes plata? Yo te haré descansar. Él estaba diciendo: vengan a mí, los que están sintiendo el rigor de su carga, los que saben que es andar con una carga que dobla su cerviz. Vengan a mí y yo los haré descansar. No sé si usted tal vez ha leído o visto en la película El progreso del peregrino. La primera parte de la película, ese hombre está cargando con un bulto en su espalda que usted no sé si se siente incómodo de verlo así. Él va a cualquier lugar, se sienta a descansar, pero tiene la carga. Escala una montaña y tiene su carga. Habla con las personas, va a pasar un río y tiene su carga. ¿Y qué quería decir el autor? Claro, no es inspirado, pero ¿qué quería decir e ilustrarnos? Que no importa quién seas, no importa lo que hagas, no importa el día de la semana, el feriado que experimentes, no importa en qué estés involucrado hoy, si no has recibido el perdón, tú tienes una carga sellada a tu espalda, a tu alma. Pero sabe, en Oseas 14:2 hay un clamor del profeta. Después de Daniel, para los que están guardados, Oseas, capítulo 14. Y Oseas clama diciendo: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Lo interesante de esta palabra, quita, es la palabra usada para levantar la carga de los animales. ¿Qué otra palabra usaríamos en nuestro español para decirle a una persona que quite la carga o desmonte a un animal? No hay otra, no hay una parecida, ¿no? Pero esa es la idea, esa es la palabra que usa aquí. Y entonces, Oseas dice: volver a Jehová y decirle: descarga toda iniquidad y acepta el bien, y cuando lo hagas te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Descarga la iniquidad. Sabe, el pecado es tal carga que cuando está hablando en Isaías 53 del Señor Jesucristo, dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sigue como la Biblia habla del pecado? Dios cargó a Cristo.
Y entonces note el beneficio de la cruz, hermano, de los que estamos en Cristo. Vimos cómo el Señor levanta la carga de nuestra alma, pero no la echa tras sus espaldas, hermano. Esa carga que levanta de nuestros hombros se la pone a Cristo. Y cada carga de los hijos de Dios, de todos los hijos de Dios que hemos existido, desde el primero hasta el último, tendrán que ver la escena de tomar sus cargas y ser levantados de sus cargas y ver cómo ya sus hombros no tienen esa carga, pero entender que su carga le fue cargada a Cristo nuestro Señor. La carga del pueblo de Dios fue arrojada sobre Cristo. Y sabe, hermano, ¿qué ocurre cuando Cristo se ve cargado con nuestro pecado? No voló hacia los cielos, sucumbió hasta los infiernos. Esa es una carga real, hermano. No es una carga hipotética. Cristo sucumbió bajo la carga del pecado. Esto es gráficamente ilustrado por John Bunyan. Para mí es la mejor parte del libro, en su tratado teológico envuelto en una historia. Y él dice así: cuando Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de sus hombros y se cayó de su espalda y comenzó a rodar y siguió rodando hasta que llegó a la boca de un sepulcro, por donde cayó y no volví a verla más. Gloria a Dios, ¿lo cree? Una carga que usted ya jamás volverá a ver. No hay condenación para los que están en Cristo. El Señor dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y usted fue al Señor y Él levantó su carga de sobre usted. Ahora usted no anda encorvado por el peso de sus propios pecados e iniquidades. Sus cargas, sus iniquidades, todas quedaron atrás para jamás volverlas a recordar. ¿Cuántas cosas han quedado atrás, hermanos? Cosas que usted y a mí nos avergonzaría que otros supieran. Sí. Han quedado sepultadas, ya no están sobre nuestros hombros, por la virtud del Calvario. Yo le doy gracias a Dios por eso. Gloria a Dios, porque usted y yo hemos visto caer la carga de nuestra espalda. Vamos a dejar hasta allí, mi querido hermano. Hay mucho más que decir. Sin embargo, quiero que entendamos y nunca nos desprendamos del hecho que nuestro beneficio se logró solamente porque nuestro Señor Jesucristo fue cargado. Y esa frase, yo le dije que era una frase muy poderosa: en quien tenemos. En quien tenemos. Esa es nuestro carnet que nos habilita, hermanos. Esa es nuestra gloria. Esa frase: en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. En quien tenemos, hermano. Esa es la única credencial que nos habilita hoy. En quien tenemos. En Cristo, en el amado, tenemos el perdón por su sangre, perdón de nuestros pecados. Amigos que no han creído, ¿cómo rogamos que ustedes sean conscientes del peso que cargan y de la deuda que tienen? Quisiéramos que el Espíritu de Dios operara en su corazón de una manera extraordinaria para hacerles entender su carga. Pero no solo eso, ¿sabe? Una visión de su propia carga le atormentaría hasta el punto como le atormentó
a Judas Iscariote. Note cómo la carga del pecado puede ser tan grande para un incrédulo que lo puede llevar a la muerte. Por eso también rogamos que usted tenga ojos para ver a Cristo y sus brazos extendidos, ofreciendo el perdón del pecado y la maldad para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Que usted tenga ojos para ver al Cordero inmolado de Dios esta mañana. Que usted pueda ver que Cristo fue a la cruz para perdonar a hombres y mujeres como usted, que no tienen una buena hoja de vida. Nadie la tiene. Venga a Cristo, venga arrepentido al Señor. Lo llamamos al arrepentimiento y la fe en el nombre de Cristo esta mañana. Oremos.